La contribución de Charles Fitch al movimiento adventista, perfección cristiana. Charles Fitch fue un pastor cristiano nacido en 1804 en Connecticut, Estados Unidos. Desde joven mostró un gran interés por la Biblia y decidió dedicar su vida a compartir su fe. Aunque estudió en la universidad, no terminó su carrera, pero eso no le impidió convertirse en un predicador apasionado. Durante su vida, participó en el Segundo Gran Despertar, un movimiento religioso que buscaba acercar a las personas a Dios y promover cambios sociales, como la lucha contra la esclavitud. En los años 1830, Fitch conoció las enseñanzas de William Miller sobre la pronta venida de Jesús. Aunque inicialmente dudó, tras estudiarlas profundamente se convenció de su veracidad y comenzó a predicar con entusiasmo sobre el regreso de Cristo. En 1842, contribuyó a crear el famoso gráfico profético de 1843 junto con Apollos Hall. Este gráfico ilustraba las profecías bíblicas sobre el fin del mundo y se convirtió en una herramienta clave para los Milleritas, el grupo que esperaba el regreso inminente de Jesús. Fitch también promovió la perfección cristiana, que para él significaba vivir una vida santa y dedicada a Dios como preparación para el regreso de Cristo. Su mensaje instaba a los creyentes a abandonar prácticas y creencias que los alejaban de Dios y a seguir las enseñanzas bíblicas con fidelidad. En el verano de 1843, predicó su famoso sermón basado en Apocalipsis 18, Salid de Babilonia, pueblo mío. Este mensaje llamaba a los cristianos a separarse de las iglesias que rechazaban el mensaje del juicio y la segunda venida. Fitch definió Babilonia como cualquier sistema religioso que se oponía al verdadero evangelio del retorno de Cristo. Lamentablemente, Charles Fitch falleció en octubre de 1844, pocos días antes de la fecha en que los Milleritas esperaban la segunda venida. Contrajo neumonía después de bautizar a creyentes en aguas frías. A pesar de su corta vida, dejó un legado importante como líder del movimiento adventista y como ejemplo de fe y dedicación. Ellen White, una joven adventista que recibió el don de la profecía, mencionó a Fitch en sus escritos. En su primera visión, lo vio en el cielo junto con otros líderes adventistas que habían fallecido antes del evento esperado del segundo advenimiento. Ella escribió: todos nos ubicamos bajo el árbol, y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje, cuando los hermanos Fitch y Stockman, que habían predicado el Evangelio del Reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos, ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo, Primeros Escritos, página 17. Además, Ellen White afirmó que el Espíritu de Dios movió a Fitch para crear el gráfico profético de 1843, considerado como un cumplimiento de Habacuc 2:2, escribe la visión y hazla clara sobre tablas. Este gráfico fue dirigido por la mano del Señor según Ellen White. Charles Fitch dejó una huella profunda en el movimiento adventista gracias a su énfasis en la perfección cristiana, su valentía para predicar verdades impopulares y su compromiso con las enseñanzas bíblicas sobre la segunda venida. Perspectivas sobre la santificación. El Señor Jesucristo, a quien amo sin haberle visto, en quien, aunque ahora no lo veo, creyendo, me regocijo con un gozo inefable y glorioso, me ha cumplido recientemente, a pesar de mi indignidad, su promesa: el que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Siento que sería vil por mi parte no reconocer que, mediante la asombrosa condescendencia de mi Redentor, me ha permitido disfrutar de ricas manifestaciones de su amor. Hablo de ello para su alabanza. Él me ha enseñado a no estar afanoso por nada, sino que en toda oración y ruego, con acción de gracias,
presenten mis peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. De la abundancia de mi corazón ha hablado mi boca, Mateo 12:34, y he dado a entender a quienes participan en mi ministerio que creo que Dios ha creado en mí un corazón limpio y ha renovado un espíritu recto dentro de mí, Salmo 51:10, y me ha hecho conocer algo de la bienaventuranza de los de limpio corazón, Mateo 5:8. Algunos han pensado que les estaba trayendo cosas extrañas, Hechos 17:20, y tal noticia se extendió. En una reunión reciente del presbiterio, los hermanos, con perfecta propiedad y suma amabilidad, me pidieron que les explicara qué nueva doctrina es esta, Marcos 1:27. Les expliqué brevemente mis sentimientos y opiniones, y respondí lo mejor que pude a varias preguntas. El presbiterio, entonces, con perfecta propiedad, ante mi temor, designó un comité para que hablara conmigo más a fondo sobre el tema. Apruebo todo esto plenamente. Poco después, recibí una nota de un miembro del comité, en la que, de manera amable y cristiana, proponía las siguientes preguntas y solicitaba una respuesta. 1. ¿Cree usted que la Biblia enseña que los hombres son perfectos en santidad en esta vida? Solo pregunto sí o no. 2. ¿Qué casos o personajes estuvieron sin pecado en la historia bíblica, excepto Cristo? Simplemente nómbrelos. 3. De todos los mártires, cuyas memorias han llegado hasta nosotros, ¿cuántos consideramos perfectos? 4. En los tiempos modernos, ¿no han sido evidentemente los mejores hombres más o menos pecadores, y no se han creído así? 5. En su círculo de conocidos, quienes afirman ser perfectos han resultado, en general, tan buenos como quienes siempre temieron. 6. ¿Son aquellos a su alrededor que afirman estos son más mansos y celestiales que otros? 7. ¿No incurren con frecuencia las personas perfectas en inconsistencias palpables? 8. ¿Confiesa creer que, en general, usted, no tiene pecado, ni en pensamiento, ni deseo, ni palabra, ni obra, ni defecto? 9. ¿Y se ha propuesto enseñar y defender públicamente que hay hombres entre nosotros que no tienen pecado? He tomado este camino para abrirme plenamente a mis hermanos y al mundo, porque creo que es, en todos los aspectos, el más fácil y el mejor, y me regocijo profundamente por la oportunidad que se me brinda de dar testimonio de las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Deseo, por la gracia de Dios, ser una epístola viviente, conocida y leída por todos los hombres, 2 de Corintios 3:2. Es mi oración que Dios permita a otros, como me ha permitido a mí decir, he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él también ha sido mi salvación, Isaías 12:2, y así puedan sacar con alegría aguas de las fuentes de la salvación, y decir, alaben al Señor, Isaías 12:3 y 4. Que los redimidos del Señor regresen y vengan a Sión con alegría, y gozo eterno sea sobre sus cabezas, y hallen alegría y gozo, y huyan la tristeza y el luto, Isaías 51:11. Entonces el gozo del Señor será nuestra fuerza, Nehemías 8:10. Charles Fitch. Querido hermano, en cumplimiento de su solicitud y mi promesa, me esforzaré ahora, en el temor de Dios y bajo el sentimiento de mi responsabilidad ante Él, por presentarle mis puntos de vista completos respecto a los puntos abarcados en las preguntas que me propuso. Espero que no considere en ningún sentido inapropiado que le dé mis opiniones generales sobre todo el tema, en lugar de una mera respuesta categórica a sus interrogantes. Prefiero el camino que he tomado aquí, porque deseo presentarle una visión del tema con cierta amplitud,
tal como lo tengo en mente. Además, considero que el tema es demasiado importante y los intereses pendientes demasiado importantes para tratarlos de esta manera tan sumaria. No deseo ocultar ni evadir nada sobre lo que usted o el presbiterio deseen saber de mis opiniones. Mi intención es, en la medida de mis posibilidades, ser completo y explícito. Pero temo sufrir mucho, debido a la mala interpretación de otros respecto a mis propias impresiones de la verdad, si no hiciera algo más de lo que usted propone en su comunicación. Permítanme, por tanto, abrirles mi corazón como un hermano cristiano debe hacerlo, y, una vez hecho esto, con alegría y gozo dejaré este evento en manos de aquel en quien he aprendido a depositar todas mis ansiedades, 1 de Pedro 5:7, y cuya gloria es el único objetivo por el que deseo vivir. En su guía, quien dijo, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, Salmos 32:8, y más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, 1 de Corintios 1:30, y quien dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, Santiago 1:5. Ahora me entrego a él mientras escribo. Les daré las perspectivas de la verdad, y solo las que estoy más dispuesto a encontrar en el gran y terrible día del ajuste de cuentas. Los presentaré, en la medida de lo posible, en lenguaje bíblico, para que se vea en qué baso mi fe y si pervierto o no la palabra de Dios. Permítanme, entonces, comenzar diciendo que me encuentro en mi estado natural, transgresor de la santísima y justa ley de Dios, tan culpable que merezco ser castigado con eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 2 de Tesalonicenses 1:9. También me encuentro totalmente incapaz de hacer la más mínima expiación por uno solo de mis 10.000 pecados, ni de encontrar para ninguno de ellos la más mínima excusa o paliación. En mí mismo, me presento, y debo presentarme para siempre ante el universo, como un réprobo sin esperanza, irremediablemente atado a la condenación del infierno. Pero aprendo en el Evangelio que el Señor Jesucristo, mediante su sacrificio expiatorio, ha dado plena satisfacción a la justicia de Dios por mis pecados, y así ha abierto un camino para escapar del castigo de mis pecados, siempre que tenga esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La pregunta que me absorbe, entonces, en lo que respecta a mis propios intereses eternos, es esta: ¿cómo podré obedecer ese alto mandato del Dios Altísimo, sed santos, porque yo soy santo? 1 de Pedro 1:16, citando Levítico 11:44. No tengo, puedo tener, ni debo tener ninguna expectativa de morar donde Dios mora, de ser objeto de su amor para siempre y partícipe de la bienaventuranza eterna que solo Él puede dar, a menos que tenga un carácter plenamente asimilado al suyo, a menos que ame con un corazón pleno e indiviso lo que Él ama, y odie lo que Él odia, y todo lo que Él odia, con un odio pleno, entero, uniforme, perpetuo, como el suyo. No debe haber en mí un acercamiento a ningún pensamiento o sentimiento que no esté en perfecta, plena y gozosa concordancia con todo lo que Dios es y con todo lo que Dios hace. Este debe ser mi carácter, o nunca veré el rostro de Dios en paz. Pero, ¿cómo llegaré a poseer tal carácter? Todo sentimiento de mi corazón, en mi estado natural, es una completa oposición a Dios. Hay en mí una mente carnal, que es enemistad contra Él. ¿Cómo se puede dar paso a este odio a un amor adorador y extasiado? Por naturaleza, en mí hay todos los elementos del infierno, encendidos por el toque de la ira merecida de Dios, que arderán en un fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. ¿Cómo tendré una naturaleza digna del cielo?
Reconozco mi plena obligación de dejar de odiar a Dios instantáneamente y amarlo de una vez por todas con un corazón pleno e indiviso. Pero yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 18 al 24. Este es mi caso, Cristo murió por mis pecados. El gobierno de Dios está listo para liberarme, pero, ¿quién me salvará de un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Hebreos 3:12. Con un corazón así, influenciado por las tentaciones del diablo y los atractivos de un mundo pecador, estoy tan seguro, abandonado a mí mismo, de pecar eternamente como lo está Satanás, y debo morar con él para siempre. Lo que necesito, entonces, lo que las exigencias de mi naturaleza caída claman con un clamor extremadamente fuerte y amargo, es un salvador del pecado. De nada me sirve que Cristo haya expiado mis pecados y entonces me veo obligado a mis propios recursos. Seres santos cayeron ante las artimañas de ese sutil tentador que, como león rugiente, busca devorarme, Primera de Pedro 5:8, y mi malvado corazón seguramente me convertirá en una presa fácil. Estoy eternamente condenado, a menos que encuentre un salvador del pecado. Nunca me salvaré del pecado. Mis enemigos espirituales están listos para devorarme, y mi propio malvado corazón me arrojará a las fauces del león, a las fauces abiertas del infierno. Ayuda. Ayuda. Oh, ayuda, es el clamor que surge de lo más profundo de mi alma. ¿Hay, en el universo de Dios, alguna manera de salvar a un pecador perdido de su propio amor al pecado? ¿Hay alguna manera de limpiar su corazón contaminado y llenarlo de santidad, pura, perfecta y perpetua santidad, sin la cual tal persona jamás podrá ser recibida en el cielo? Con esta pregunta, querido hermano, me acerco a la Biblia. ¿Ha revelado Dios algún camino para la salvación del pecado? Si tal salvación puede encontrarse en algún lugar, debe estar en la Biblia, y si no la encuentro en la Biblia, entonces todo rayo de luz se desvanece en el horizonte de mi alma, y la eterna noche de desesperación me encierra. Es cierto que me dicen que puedo ser salvo del pecado al morir, pero esa es la esperanza del universalista. Puede que me digan que el universalista nunca ha nacido de nuevo, y que quien ha nacido de nuevo seguramente será salvo del pecado cuando deje este mundo, pero no conozco nada en lo que pueda basar con seguridad la creencia de que la muerte deba considerarse como el medio o el momento de la santificación. Creo que en el lugar que el árbol cayere, allí quedará, Eclesiastés 11:3, que en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, Eclesiastés 9:10, y que si un hombre deja el mundo en sus pecados, permanece pecador para siempre. Creo que esta es mi única prueba, que debo ser salvo del pecado aquí, o nunca veré el rostro de Dios en paz. Creo, por lo tanto, que mis intereses eternos dependen de la cuestión de si Dios ha provisto para salvarme del pecado antes de dejar este mundo. Para evitar cualquier malentendido, diré que estoy muy lejos de creer que el hombre regenerado, con los restos del pecado, se encuentra en la misma condición que el universalista que nunca ha sido renovado, pero que ninguno de los dos tiene razón para creer que la muerte cambiará su carácter. Si no hay salvación del pecado antes de la muerte, espero estar perdido.
Para aclarar todo el tema lo más posible, a la luz de mi propia comprensión, haré 3 preguntas. 1. ¿Ha provisto Dios, en la economía de su gracia, para salvar a su pueblo de sus pecados? 2. Si se ha provisto tal gracia, ¿pueden los cristianos aprovecharla en esta vida? 3. ¿De qué manera pueden estar disponibles las provisiones de la gracia de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados? 1. ¿Ha provisto Dios, en la economía de su gracia, para salvar a su pueblo de sus pecados? Encuentro que el ángel le dijo a José, en relación con el Mesías prometido, Mateo 1:21 llamará su nombre Jesús, es decir, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Precisamente por eso, él es mi Salvador, para salvarme de mis pecados, y este es precisamente el Salvador que necesito. Cuando Juan el Bautista señaló a Cristo, dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. Esto es lo que necesito, un Salvador que quite mis pecados. Leemos también en la epístola a los Efesios que su pueblo fue escogido antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de él, Efesios 1:4. Que él amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. En la epístola a Tito, leemos que el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14. En la epístola a los Hebreos, encontramos a Cristo presentado como el mediador del nuevo pacto, que es citado de Jeremías 31:33, que se encuentra en Hebreos 10:16 y 17, «Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y seré para ellos un Dios, y ellos serán para mí un pueblo, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades». En el 3er capítulo de la primera epístola de Juan encontramos escrito, «Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados», primera de Juan 3, 4 y 5, es decir, para quitar nuestras transgresiones de la ley y dejarnos en un estado de obediencia. Y en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido, primera de Juan 3, 5 y 6. Ahora bien, mi querido hermano, creo que Cristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21, para hacerlos santos y sin mancha delante de él en amor, Efesios 1:4, para presentárselos a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha, Efesios 5:27, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2:14, para escribir su ley en nuestros corazones, Hebreos 10:16. Y para quitar nuestros pecados, primera de Juan 3:5, para que permanezcamos en él y no pequemos, primera de Juan 3:6. Por lo tanto, creo que esta es la salvación del Evangelio, que Cristo vino, según las palabras del ángel a Daniel, para terminar la transgresión y poner fin al pecado, así como para reconciliar la iniquidad y traer la justicia eterna, Daniel 9:24, gracias a lo cual podríamos ser liberados del castigo que merece el pecado. Encuentro, entonces, con la mayor claridad y certeza en mi mente, que Dios, en la economía de su gracia, ha provisto para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:21. Por lo tanto, aclamo esta salvación como una salvación exactamente adaptada a mis necesidades como ser caído,
y aunque pierdo por completo la esperanza de salvarme alguna vez del pecado, aclamo al Señor Jesucristo como Salvador, manifestado para quitar mis pecados, para escribir su ley en mi corazón, para redimirme de toda iniquidad, para hacerme santo y sin mancha delante de Él en amor, para santificarme y purificarme con el lavamiento del agua por la palabra, para que Él pueda presentarme a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santo y sin mancha. He encontrado, por lo tanto, al Salvador y la salvación que necesito, claramente revelada a mí en la palabra de Dios, y en el Salvador pongo mi alma, siendo para este tiempo y para siempre. En mí mismo, un pecador desesperado e indefenso, pero confiando en un Salvador en quien habita toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y quien me ha hecho completo en él, Colosenses 2:10, de modo que puedo esperar, mediante su salvación, permanecer perfecto y completo en toda la voluntad de Dios, Colosenses 4:12. Esta es mi esperanza de vida eterna, que Cristo Jesús, mi Redentor, me librará de mis pecados, y en comparación con esta esperanza, todo el universo es para mí de menor valor que el polvo de la balanza, Isaías 40:15. Si me quitan esta esperanza, apagarán la luz de mi alma y me dejarán en la oscuridad de las tinieblas para siempre. Cree, entonces, que el Evangelio provee todo para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. 2. Ahora debo preguntar si los cristianos pueden valerse de esta provisión de la gracia de Dios para salvarse del pecado en esta vida. En el primer capítulo de Lucas, encuentro que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio del mundo, que seríamos salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham que nos concedería que, librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida, Lucas 1:68 al 75. Ahora creo que quien sirve a Dios sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de su vida, Lucas 1:75, es salvo del pecado, todos los días de su vida. Creo que Dios juró a Abraham, nuestro padre, que nos concedería que, librados de nuestros enemigos, le sirviéramos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida, Lucas 1:73 al 75, y que nos ha levantado un poderoso Salvador para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres, para recordar este santo pacto, este juramento que hizo. Creo todo esto por el testimonio de un hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya que creo que se puede confiar en el juramento de Dios, especialmente porque Cristo vino con el propósito de cumplirlo, y dado que ese juramento garantiza la concesión de andar ante Dios en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, estoy obligado a creerlo. No me atrevo a pecar contra Dios creyendo que Dios no está dispuesto a ser fiel a su juramento, un juramento que Cristo vino con el propósito de cumplir. Leí que el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Primera de Juan 5:10. No debo hacer mentiroso a Dios diciendo que no es fiel a su juramento. Además, cuando los discípulos de Cristo dijeron: Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1, Él les indicó que oraran: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Mateo 6:10. Si la voluntad de Dios se cumple en el cielo mediante una obediencia sin pecado, se nos enseña a orar por lo mismo en la tierra, y no puedo creer que Cristo nos haya enseñado a orar por algo que Él no está dispuesto a conceder. Además, se nos enseña a orar para que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y preserve nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de Cristo,
Primera de Tesalonicenses 5:23, y se nos asegura que el que nos llamó es fiel y lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Además, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Tan fiel, supongo, en un caso como en el otro. No conozco ninguna razón para esperar el perdón o la purificación hasta la muerte. Como prueba adicional de que los cristianos pueden valerse de la gracia de Dios para ser salvos del pecado en esta vida, responderé directamente a su pregunta. ¿Quiénes, aparte de Cristo, mencionados en la historia bíblica, estuvieron libres de pecado? Cito las palabras de alguien que, en vista de su esclavitud a la ley del pecado y la muerte, exclamó, «Miserable de mí. ¿Quién me librará?» Romanos 7:24. En respuesta a su propia interrogación, responde, «Doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor», Romanos 7:25. Además dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Romanos 8:1-4. Pablo, por tanto, halló un camino para ser libre de la ley del pecado y de la muerte, y para que la justicia de la ley se cumpliera en él. Esto no podía ser nada menos que amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo, pues quien hace menos que esto es un transgresor. La ley no podía hacer esto, debido a la debilidad de la carne, pero Dios lo hizo por medio de Cristo, cumplió en él la justicia de la ley, y así lo liberó de esa ley del pecado, bajo la cual antes gemía en condenación. Ahora estaba libre de condenación, pero me resulta imposible entender cómo pueden estar libres de condenación quienes continuamente pecan contra Dios. Él ha descubierto que para los que están en Cristo Jesús no hay condenación, y Juan nos dice que quienes permanecen en Cristo no pecan. Pablo también dice, en otro lugar, que el que muere es liberado del pecado, Romanos 6:7. Ahora bien, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos al pecado a la semejanza de la muerte de Cristo, andad en novedad de vida, a semejanza de su resurrección. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él, ni si nosotros estamos muertos al pecado, el pecado tendrá más dominio sobre nosotros. De ahí el mandato del apóstol, así también vosotros, es decir, al igual que yo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Romanos 6:11. Considérate muerto al pecado confiando en que Cristo te mantendrá vivo. Podría decirse que una persona puede considerarse muerta al pecado si se ha arrepentido una vez, aunque ahora siga pecando a diario. Pero si encontrara a un hombre ebrio todos los días, no lo consideraría muerto a ese pecado, independientemente de lo que diga respecto a su arrepentimiento pasado, y lo mismo se aplica a cualquier otro pecado, ya sea de pensamiento, palabra o acción. Nadie que comete pecado está muerto al pecado, y así como Cristo, que murió una vez, ya no muere, así también quien está muerto al pecado no peca más. Si cae en pecado, ya no está muerto al pecado. Tales eran los sentimientos de Pablo, y como no puedo acusarlo de la grave inconsistencia de predicar lo que no practicaba, debo creer que estaba muerto al pecado y vivo para Dios, y que, libre de condenación en Cristo Jesús, permaneció en él de tal manera que no pecó. Nuevamente, escuchamos a este apóstol decir en otro lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado,
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No frustro la gracia de Dios, porque si por la ley viene la justicia, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:20 y 21. No dudo de que Pedro experimentara en su corazón lo que escribió, y creo, por tanto, que al ser hecho partícipe de la naturaleza divina, mediante las preciosas y grandísimas promesas de Dios, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, segunda de Pedro 1:3 y 4, permaneció en Cristo para no pecar. Primera de Juan 3:6. Juan también declaró en su primera epístola a quienes escribió, lo que había oído, lo que había visto con sus ojos, lo que había contemplado, y lo que sus manos palparon tocante al verbo de vida. Primera de Juan 1:1. Por lo tanto, escribió que, para él, era cuestión de experiencia, había visto y sentido en sí mismo que en Dios había luz, y en él no había ningunas tinieblas. Primera de Juan 1:5, y que cuando alguien camina en la luz, en comunión con Dios, la sangre de Jesucristo su Hijo lo limpió de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Juan también había visto y sentido que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Juan también había aprendido por experiencia propia que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5, Él vio con sus ojos, y palpó. Primera de Juan 1:1, esta verdad. También había aprendido que todo aquel que permanece en Él, no peca. Primera de Juan 3:6, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues su simiente permanece en él, y que, si bien esto es cierto, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. No dudo de que Juan fue un hombre que puso en práctica sus propios principios, especialmente porque escribió únicamente lo que había oído y visto, y trató la palabra de vida, y por lo tanto, permaneció en Cristo de tal manera que no pecó. Así, querido hermano, te he demostrado de manera concluyente, al menos para mí, que en la economía de la gracia de Dios hay provisiones disponibles para que el cristiano pueda andar delante de Dios en santidad y justicia todos los días de su vida, Lucas 1:75, y permanecer en Cristo de tal manera que no peque. Primera de Juan 3:6. Al hacerlo, te he presentado mis puntos de vista completos respecto a si se puede alcanzar la santidad en esta vida y si alguien realmente la ha alcanzado. 3. Debo considerar cómo las provisiones de la gracia de Dios se hacen accesibles para la santificación del cristiano. La oración de nuestro Salvador fue, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Juan 17:17. ¿Por qué verdad se santifica al cristiano? 1. No por ningún precepto de la Biblia, ni por sus propios esfuerzos, sin ayuda para obedecerlos. Mientras alguien intente santificarse por este medio, seguramente encontrará una ley en sus miembros, que luchará contra la ley de su mente y lo llevará cautivo a la ley del pecado, Romanos 7:23, y constantemente encontrará ocasión para decir, miserable de mí. ¿Quién me librará? Romanos 7:24. 2. El cristiano puede ser santificado mediante las promesas de la verdad de Dios. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1, como su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3 y 4. 3. Que quede claro, entonces, que nadie se santifica jamás y confía en sus propios esfuerzos para obedecer la ley.
Tal persona frustra la gracia de Dios. Sería santo si amara a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo, pero esto seguramente nunca lo logrará por ningún esfuerzo propio. Debe hacerse por la gracia de Dios, y quien no vive la vida que ahora vive en la carne por la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20, frustra esa gracia. Por lo tanto, debemos purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu mediante las promesas de Dios. Estas contienen la verdad por la cual podemos ser santificados, según la oración de nuestro Salvador. Surgen aquí dos preguntas. 1. ¿Qué ha prometido Dios? 2. ¿Cómo alcanzaremos el cumplimiento de las promesas? Primero, ¿qué ha prometido Dios? Recuerdo que se dice, ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas, y que, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa, Gálatas 3:29. Cuando encuentro en la Biblia una promesa que se adapta a las necesidades de mi caso, así como soy de la descendencia de Abraham, si soy de Cristo, soy uno de aquellos a quienes se hizo esa promesa y heredero de todo el bien que Dios, en esa promesa, se ha comprometido a concederme. Con esta seguridad, miro las promesas y pregunto con gran interés, ¿qué ha prometido darme Dios, mi Redentor? Aquí puedo revisar toda la Biblia, pues a Abraham y a su descendencia se les hicieron las promesas, y yo soy uno de ellos, porque creo en Cristo. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Deuteronomio 36. Es evidente que quien amara así a Dios no pecaría. La razón por la que esta y otras promesas grandiosas y preciosas no se han cumplido para todo el pueblo profesante de Dios en todas las épocas se revelará cuando llegue el día en que se muestre cómo podemos lograr el cumplimiento de las promesas. Entonces os rociaré con agua limpia, y seréis limpios, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os purificaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También os salvaré de todas vuestras inmundicias, Ezequiel 36, 25 al 27 y 29. Si se dijera que esas promesas fueron hechas a los judíos, respondería, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas, Gálatas 3:16, y de ellos me considero. Nadie entre ellos necesita ser purificado de toda su inmundicia, de todos sus ídolos, y ser salvado de todas sus inmundicias, más de lo que yo lo necesito. Por lo tanto, me considero heredero del bien aquí prometido. Y serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman eternamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, y haré con ellos un pacto eterno, que no me apartaré de ellos para hacer el bien, pero pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Jeremías 32, 38 al 40. Si se afirmara que estas promesas fueron hechas solo a los judíos, niego rotundamente que ningún descendiente natural de Abraham tenga derecho, título o herencia alguna sobre estas grandísimas y preciosas promesas, que no me pertenezcan igualmente como discípulo de Cristo. Si se afirmara que estas promesas están relacionadas con el regreso literal de los judíos a su tierra, respondo que Dios ha dicho, no negará ningún bien a los que andan en integridad, Salmos 84:11, y que el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Y puesto que ningún pecador perdido necesita más que yo el bien aquí prometido, exijo humildemente, por medio de Cristo, todo el bien aquí expuesto,
y lo considero mi herencia. Nuevamente, se dice en Jeremías 31:31 al 33, He aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos rompieron mi pacto, aunque yo era un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta es la misma promesa de ser llevados a amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y de esta promesa y beneficio del nuevo pacto no puedo ser privado, porque de este nuevo pacto Cristo es el mediador, como nos dice Pablo en su epístola a los Hebreos. De modo que cumplir este nuevo pacto es precisamente lo que Cristo vino a hacer. Cristo mismo llamó a su propia sangre la sangre del nuevo pacto, Marcos 14:24, o pacto, y Pablo dijo de sí mismo y de sus compañeros apóstoles, Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra que mata, sino del espíritu que vivifica, 2 Corintios 3:6. Por lo tanto, este nuevo pacto, que pone la ley de Dios en los corazones de su pueblo y, por lo tanto, quita sus pecados, debe considerarse el gran y glorioso tema de quienes predican en el nombre de Cristo. Es el cumplimiento de este pacto lo que Cristo tiene en mente cuando dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, también vivirá por mí. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Que estas promesas se refieren a las bendiciones del nuevo pacto lo deduzco del hecho de que no hay bien que necesitemos tanto como que la ley de Dios se infunda en nuestros corazones, para que podamos amarlo verdaderamente con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y puesto que Él hizo este pacto y envió a Cristo como mediador, y nos aseguró así su absoluta disposición a dar todo lo bueno, veo el camino abierto para que los cristianos sean limpiados de toda maldad. Es en el cumplimiento de este nuevo pacto que se logrará aquello por lo que nuestro Salvador nos enseñó a orar, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque cuando la ley de Dios se inculca en los corazones de su pueblo, de modo que lo aman verdaderamente con todo el corazón y con toda el alma, entonces su reino viene a ellos, y entonces su voluntad se hace en ellos en la tierra como en el cielo. A las bendiciones de este nuevo pacto también podemos aplicar otras grandes y preciosas promesas de nuestro Salvador, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando el cristiano descubre que sus pecados han sido quitados y que el nuevo pacto se ha cumplido en él, de modo que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, entonces su gozo es cumplido, y nunca podrá serlo hasta entonces. Por consiguiente, Juan, al escribir su epístola, dice, os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué escribe entonces para dar a los cristianos plenitud de gozo? Pues, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que Él se manifestó para quitar nuestros pecados,
y que todo aquel que permanece en él, no peca. Estas son precisamente las cosas que dan al cristiano plenitud de gozo, y nada menos que esto puede lograrlo. Citaré ahora un pasaje más, y con esto habré concluido. Es el pasaje en relación con el cual Pablo dice a los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pasaje dice así: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, en mi opinión, el apóstol pretende enseñar que en las promesas, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, se encuentra la promesa de ser purificados de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Sí, pues, encontramos la manera de asegurar el cumplimiento de estas grandísimas y preciosas promesas, alcanzaremos, según me parece, el mayor bien posible. Por lo tanto, ahora preguntaré, ¿cómo alcanzaremos el cumplimiento de las promesas de Dios? Sobre este punto, quiero señalar que hay un pasaje que me ha servido como llave para descubrir los ricos tesoros de la palabra de Dios, y que, durante algunos años, me ha estado revelando cada vez más las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y que ha contribuido enormemente a traerme donde estoy hoy, por la gracia de Dios. Se encuentra en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Con esto entiendo que, si bien ninguna promesa de Dios se cumple jamás para nosotros, excepto por Cristo, podemos tener el cumplimiento de cada promesa, para cuyo cumplimiento confiamos en Cristo, y que cuando confiamos en Cristo y recibimos por su causa el cumplimiento de las promesas de Dios, Dios es glorificado por nosotros. Consideren, entonces, la promesa: yo soy quien borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿A quién se cumple esa promesa? A quien confía en Cristo, y solo a Él, para que se le cumpla por amor a Cristo. Quien así siempre recibe perdón, y nadie más. Consideren ahora las promesas: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién se cumplen estas promesas? Al igual que las promesas que prometen perdón de pecados, son todos sí y amén en Cristo, para la gloria de Dios por medio de nosotros, de modo que cuando acudimos a Cristo y confiemos en Él para que estas promesas se cumplan en nosotros por su causa, Dios se glorificará al rociarnos con agua limpia, limpiándonos de toda nuestra inmundicia y de todos nuestros ídolos, santificándonos por completo y preservando nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mediante las promesas de Dios, entonces, nos purificamos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y alcanzamos la perfecta santidad en el temor de Dios, cuando creemos en el Señor Jesucristo, para que estas promesas se cumplan en nosotros por su causa. Se pregunta ahora por qué todo el pueblo que profesa ser de Dios no ha sido, en el pasado, completamente santificado. Respondo, por la misma razón, que todos los hombres impenitentes no han recibido el perdón de sus pecados, es decir, no han creído en el Señor Jesucristo, ni en que estas promesas se les cumplirían por causa suya. En esto, me parece, hay, en estos últimos días, un gran alejamiento de la fe, y que cuando la Iglesia de Cristo aprenda a purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios,
confiando en Cristo para el cumplimiento de esas grandísimas y preciosas promesas que prometen su salvación de toda su inmundicia, se vestirá con sus hermosas vestiduras, se levantará y resplandecerá, habiendo llegado su luz y habiendo amanecido sobre ella. La gloria del Señor. Y ahora, querido hermano, abordaré directamente tus preguntas. Ya has recibido abundantes respuestas sobre si los hombres son o pueden ser santos en esta vida. Si bien creo que hay poca santidad en el mundo, creo que la gracia de Dios nos ha dado abundante provisión, por la cual los cristianos pueden permanecer perfectos y completos en toda la voluntad de Dios, y creo que en los días de Pablo, Pedro y Juan, esta gracia estaba plenamente disponible, mediante la fe en Cristo, para el cumplimiento de la promesa de Dios, y no menos ahora, para todos los que la aprovechen de la misma manera. En cuanto a los mártires, creo que ningún hombre llegó a ser mártir por Cristo sin haber sido limpiado de todo pecado. Porque renunciar al mundo entero, y a la vida misma, por amor a Cristo, demuestra plenamente que tal persona debe haber amado a Cristo con todo su corazón y, por lo tanto, debe haber estado libre de pecado. Puede que los hombres se hayan convertido en mártires de otras cosas, sin consideración alguna por Cristo, como millones lo han hecho por las pasiones desenfrenadas de los hombres, pero nadie, en mi opinión, podría convertirse en mártir por amor a Cristo si su corazón no estuviera purificado y lleno de amor por Cristo. Creo, por lo tanto, que todo verdadero mártir del Evangelio fue limpiado del pecado antes de dejar este mundo. En tiempos modernos, muchos hombres piadosos parecen no comprender plenamente todas las riquezas de la gracia de Dios, y han sostenido que ningún cristiano en la tierra se ha purificado de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y ha alcanzado la perfecta santidad en el temor de Dios. Pero si un hombre puede ser limpiado del pecado, por la fe en Cristo para el cumplimiento de las promesas de Dios, un momento antes de la muerte, ¿por qué no un día, un año, 20 o 50 años? Me preguntaste mi opinión respecto al carácter general de quienes han abrazado la doctrina de la entera santificación en esta vida. Respondo, no dudo de que algunos, profesando creer en esta doctrina, hayan sido licenciosos, al igual que algunos que profesan creer en la doctrina del nuevo nacimiento, pero no veo que, en ninguno de los dos casos, su libertinaje sea imputable a la doctrina que profesan creer. No concibo que un hombre se vuelva licencioso como consecuencia directa de confiar en que Cristo lo guardará de todo pecado por la gracia de Dios, ni que un hombre se hunda en el infierno por confiar en que Cristo lo salvará del infierno. En cualquier caso, en mi opinión, el mal debe resultar de la falta de fe en Cristo, y no de ejercerla. Y ahora, en cuanto a la mayor seguridad de quienes temen siempre, respondo que quien confía en Cristo para ser guardado de todo pecado es el hombre, y el único hombre, que siempre teme. No solo teme, sino que sabe que nunca, en ningún caso, se guardará, y por lo tanto siempre acude a Cristo, mientras que quien no teme siempre, no confía en Cristo y, por lo tanto, cae en pecado. Por lo tanto, creo firmemente que quien siempre teme está más seguro, siempre que sus temores sean lo suficientemente grandes como para llevarlo al Señor, en quien solo tiene justicia y fuerza. Este temor no tiene tormento, es una dulce confianza en Cristo. No creo, por lo tanto, que las absurdidades, irregularidades, inconsistencias o crímenes de ningún hombre puedan, en ningún sentido, ser atribuidos a la doctrina que yo defiendo. Cuanto más preciosa es la moneda, más deseable es la falsificación para un hombre malvado. No tengo duda de que la bendita doctrina de ser guardados de todo pecado por la fe en Cristo será falsificada por hombres impíos con propósitos licenciosos, pero, ¿acaso por eso desecharé la moneda la más preciosa que jamás haya descendido al hombre perdido desde la inagotable casa de moneda del cielo? No, hermano mío. La palabra de Dios me asegura que mi Redentor fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados, que se manifestó para quitar nuestros pecados, y que todo aquel que permanece en él no peca, y a ese Salvador debo aferrarme como con el agarre de la muerte, porque no veo seguridad en ningún otro lugar sino bajo la sombra de sus alas.
Diré yo al Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Su verdad, en el cumplimiento de sus preciosas y grandísimas promesas, será mi escudo y mi adarga. Y ahora, hermano, creo que hay quienes sí abrazan plenamente esta gran salvación, de tal manera que sus caracteres son formados por ella, y pueden decir, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y creo que ellos no solo son decididamente, sino eminentemente, más mansos y celestiales que cualquier otra clase de hombres. Debo decir aquí, sin embargo, que nada, en mi entendimiento, es santidad si no alcanza el cumplimiento de esa promesa, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Hijo de Dios no es, en mi entendimiento, un sepulcro blanqueado. La santidad es la justicia de la ley cumplida en nosotros. No tengo comunión con ninguna visión de la santificación que no consista en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Si un hombre me expresa su creencia de que, mediante la obra del Espíritu Santo en su corazón, recibida por la fe en Cristo para el cumplimiento de las promesas de Dios, él es capacitado para amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo, dado que sé que Dios ha prometido circuncidar su corazón para que ame al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, no tengo derecho a dudar de que las promesas de Dios se han cumplido en él, a menos que vea que su vida se aparta del camino recto del Señor, tal como está revelado en su santa palabra. Pero, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Sin embargo, soy plenamente consciente de que hay quienes afirman ser perfectos en Cristo Jesús, y que caen en graves errores precisamente en este punto, y que de esta manera, lamentablemente, hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Al dejar de lado la clara palabra escrita de Dios como la regla, y la única regla por la cual deben gobernar su fe, probar sus sentimientos, formar sus opiniones y dirigir toda su conducta, y al adoptar la creencia de que el Espíritu Santo mora en ellos de tal manera que ya no necesitan recurrir a la Biblia como su única guía, sino que pueden seguir cualquier impulso que surja dentro de ellos, pisan inmediatamente el terreno amplio del fanatismo, y se convierten en lo que Cristo habría sido si, siguiendo la sugerencia de Satanás, se hubiera arrojado desde el pináculo del templo, tentadores de Dios. Aunque Dios me ha prometido en su palabra todo lo necesario para satisfacer todas las verdaderas necesidades de mi ser, incluso para el pleno cumplimiento de mi mayor bien, tanto en la tierra como en el cielo, en ninguna parte me ha dado licencia para transgredir sus leyes físicas o morales con la expectativa de que Él suplirá una necesidad que yo creo presuntuosamente. Si yo saltara desde una altura con la expectativa de que Dios me salve de la muerte contrarrestando la ley de la gravedad, o dándome alas, o si voluntariamente me abstuviera de comer con la expectativa de que Dios preservará mi vida sin alimento, o si me aventurara al mar en un barco con filtraciones, confiando en que Dios me salvará de una tumba acuática, estaría tentando a Dios al transgredir deliberadamente la ley física. No tengo derecho a esperar ninguna garantía milagrosa de antemano, como la que Él dio a Moisés, de que estará conmigo de manera sobrenatural. Del mismo modo, no debo transgredir preceptos morales lanzándome innecesariamente al camino de la tentación, pensando que allí Dios me guardará de ser vencido, o realizando un acto que la palabra de Dios prohíbe claramente, bajo la presunción de que el Espíritu Santo me guía a ello, y que, por lo tanto, no es pecado. Sé que hay quienes han pisado ese terreno, y que al hacerlo, han traído un tremendo oprobio sobre Cristo y su causa. No debo creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Pero ¿según qué regla he de probar todo espíritu? Claramente, por la palabra revelada. No tengo otra regla, ni la necesito.
Si siento un impulso que me mueve a hacer algo contrario a la clara palabra de Dios, no necesito equivocarme sobre la fuente de donde proviene tal impulso. Sé que el diablo es el originador de tal impulso, tan infaliblemente como si viera su cabeza de serpiente, o su lengua bifurcada, o sus ojos brillantes, o escuchara los siseos de su garganta infernal. Sé que hay quienes suelen decir, cualquier cosa que el Señor me diga, eso haré. Pero sé que el Señor jamás les dirá que hagan algo contrario a la Biblia, y cuando son llevados a algo así, sin duda están siendo guiados por Satanás. Además, no espero influir en la conducta de mis semejantes a menos que pueda mostrarles razones buenas y suficientes para el camino que deseo que sigan. Con mayor razón espero que, donde el Espíritu Santo me quiera guiar, me muestre las mejores razones para seguirle, y para esas razones he de mirar a esa palabra que Él ha inspirado. De este mismo error de seguir impulsos en vez de la palabra de Dios han surgido todas las inconsistencias, absurdos, irregularidades y en algunos casos sin duda prácticas licenciosas de algunos llamados perfeccionistas. En lugar de aferrarse estrechamente a la palabra de Dios, haciéndola su única regla de vida, escribiéndola en sus corazones y poniéndola siempre como frontales entre sus ojos, han adoptado la idea de que el Espíritu Santo mora en ellos de tal manera que es un guía infalible, sin ninguna referencia a la voluntad claramente revelada de Dios. Y cuando un hombre pisa ese terreno, puede esperar, como aquel que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, encontrarse herido, despojado de su ropa, y al menos medio muerto. Se lanza indefenso entre enemigos mortales, pues la palabra de Dios debería ser para él espada y escudo. Sería tan insensato como arrojar el timón, la brújula, el mapa, el cuadrante y el cronómetro en medio del océano, y esperar que Dios lo guíe a su puerto deseado. O deambular entre trampas en plena medianoche, desechar su única lámpara y pensar que puede caminar seguro por fe. Ciertamente, el Espíritu Santo ha sido dado para guiarnos a toda verdad, pero toda la verdad que necesitamos conocer está en la Biblia, y toda la guía que necesitamos es para un correcto entendimiento y práctica de lo que la Biblia contiene. Pero cuando Dios me ha revelado claramente que Él está dispuesto a rociar agua limpia sobre mí y limpiarme de toda mi inmundicia y de todos mis ídolos para purificarme y salvarme de todas mis impurezas cuando le pida que lo haga por mí, y cuando Él ha jurado concederme que librado de la mano de mis enemigos, les sirva sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de mi vida, y ha levantado a Cristo como cuerno de salvación para mí, para cumplir ese pacto y juramento, y ha asegurado que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén, para la gloria de Dios por mí, estoy siguiendo impulsos y no la Biblia, cuando confío plenamente en Cristo para que estas promesas y este juramento de Dios se cumplan en mí por amor a Cristo. Corro peligro de extraviarme al aferrarme así a mi propio cuerno de salvación, que Dios ha levantado para mí, y al confiar simplemente en Él, que cumplirá en mí exactamente lo que vino a hacer. En este punto, hermano mío, mi corazón se siente oprimido y lucha por encontrar palabras para expresar sus emociones desbordantes. Me parece estar de pie en una posición desde la cual divergen dos caminos. En uno de ellos veo caminar a un grupo de personas que claman, fuera los días de reposo, las ordenanzas y la palabra escrita de Dios. Fuera todas las leyes y reglas de conducta, tanto humanas como divinas. No necesitamos ley, ni regla de fe o práctica, ni medios de gracia, ni devoción privada y comunión con nuestro Padre en secreto, ni altares familiares, ni oración ferviente y perseverante, ni esfuerzo fiel para convertir al mundo perdido a Dios. Moramos en Cristo y Él en nosotros, por lo tanto no podemos pecar, y cualquier impulso que sintamos, sabemos que es influencia del Espíritu Santo, que no puede errar, y por lo tanto podemos seguir con seguridad donde quiera que esa influencia nos lleve. A los oídos de tales personas quisiera gritar a viva voz, peligro, peligro, peligro. Cuidado, cuidado. No vayan por ese camino. Evítalo, no pases por él,
apártate y sigue adelante. Aquí está la clase de personas llamadas perfeccionistas. ¿Puedo caminar con ellos sobre tal terreno? Ni un solo cabello. Lejos de abandonar los mandamientos y las ordenanzas del Señor, mi Biblia me dice que me someta a toda ordenanza humana por causa del Señor, que las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, y que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Con tales hombres, en tales asuntos, no tengo, ni puedo tener, comunión alguna. Creo que hay almas verdaderamente convertidas que caen en estos errores y son terriblemente descarriadas. Creo que otros adoptan estas ideas sin que el temor de Dios haya tenido jamás lugar en sus corazones, y las llevan a toda clase de excesos licenciosos y criminales. Tales personas se convierten en los siervos más perfectos y consumados de Satanás que él haya levantado para hacer su obra. No puedo concebir que el archiengañador pueda originar un conjunto de principios peores que estos. Podría simpatizar con cualquier forma de incredulidad que haya maldecido la tierra antes que con esto. Pero por otro lado, y en el otro camino, veo a una multitud de creyentes profesos caminando, quienes, por temor a extraviarse, no se atreven a creerle a Dios cuando Él les dice: os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y cuando Él les jura que les concederá que librados de la mano de sus enemigos, les sirvan sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de su vida. ¿Puedo yo simpatizar con la incredulidad de tales personas? Creo que es su privilegio y el mío el permanecer en Cristo, para no pecar, que el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, y que todos los que así crean en Cristo pueden hallar en Él una morada de paz, una habitación segura, un lugar de descanso tranquilo. Anhelo que el pueblo de Dios conozca y disfrute de su alto privilegio de permanecer así en Cristo, porque estoy plenamente convencido de que ello redundará en el más alto grado para la honra de Dios y para el bien de ellos mismos. Esta visión de la santificación, afirmo, no tiene nada que ver con el elemento esencial de lo que se denomina perfeccionismo. Reniego totalmente de su nombre y de sus principios, y declaro al mundo que ningún hombre tiene derecho a atribuírmelo. Pero cuando miro a mi alrededor y contemplo a los profesos seguidores de mi Salvador, y veo cuán poco saben, aparentemente, y cuán poco parecen disfrutar de esta gran salvación de nuestro Dios, siento el deseo de elevar una oración. Todo espíritu cansado y errante, guíalo a tu perfecta paz. Y cuando veo cuantos, llevando el nombre de Cristo, parecen vagar entre dudas y temores, palpando en densa oscuridad a pleno mediodía, cayendo ante enemigos espirituales que no saben cómo vencer, y llorando por la repetida comisión de pecados que no saben cómo dominar, anhelo decirles: Atalaya, cesa ya tu andar errante. Corre a tu hogar de quietud. Viajeros. He aquí el príncipe de paz. He aquí que ha venido el Hijo de Dios. No sigáis buscando más, como Israel disperso e incrédulo, a un Salvador que aún ha de venir. Decid con el creyente Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación para cumplir su misericordia prometida, su pacto, su juramento, para librarnos de la mano de nuestros enemigos, y concedernos que, librados de su mano, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Me preguntas, finalmente, acerca de mí mismo. Aquí, querido hermano, hablo con sincera humildad. Me encanta mirar a mi Salvador y presentarlo en toda su plenitud a mis semejantes necesitados y perecientes. Pero en mí mismo, aparte de lo que la gracia de Dios ha hecho y hará por mí, no encuentro sino los oscuros y perfectos rasgos de Belcebú, el príncipe de los demonios. Hablo sinceramente, hermano mío.
sé que, si Dios retirara su gracia de mí y me dejara a mí mismo, no hay pecado al alcance de mis facultades que no cometería de inmediato y practicaría para siempre. Y ahora, habiéndote dicho lo que pienso de mí, para mi vergüenza, permíteme decirte lo que pienso de la gracia de Dios, para su alabanza. Dios ha prometido morar en mí, y andar en mí, y ser mi Dios, y esto lo considero una prenda de todo bien posible que Él pueda darme. Teniendo, pues, tales promesas, espero, confiando en Cristo, que serán cumplidas en mí por amor a Él, ser limpiado de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi Dios ha jurado que me concederá que, librado de la mano de mis enemigos, le sirva sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de mi vida, y ha levantado a Jesucristo como mi cuerno de salvación, para cumplir en mí esta misericordia prometida a nuestros padres, para recordar este santo pacto, este juramento que Él hizo. Por lo tanto, espero, mediante la fortaleza y fidelidad de mi Señor Jesucristo al cumplir este pacto santo y juramento de Dios, ser librado de la mano de mis enemigos y servir a Dios sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de mi vida. Espero que Él, conforme a su promesa, será fiel para santificarme por completo, y preservar todo mi espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En mí mismo, no soy más que un miserable pecador perdido, pero en mi Salvador, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él me ha hecho completo en Él. Por lo tanto, espero permanecer en Él, y cualquiera que permanece en Él, no peca. Y ahora, hermano mío, en cuanto a lo que espero predicar, solo tengo que decir que espero dar a conocer a mis semejantes, en la medida y por el tiempo que Dios me lo permita, esta fuente que ha sido abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Espero hacer todo lo que esté en mi poder para que mis semejantes conozcan el santo pacto de nuestro Dios, y el juramento que Él hizo, que nos concedería que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirviéramos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida, y que Cristo es nuestro cuerno de salvación para cumplir este pacto, este juramento de un Dios que guarda pactos, que esta y toda otra promesa de Dios es sí y amén en Cristo, para gloria de Dios por nosotros. Que aquel que los ha llamado es fiel para santificarlos por completo, para preservar todo su espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, para santificarnos y limpiarnos con el lavamiento del agua por la palabra, para presentarnos a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino para que seamos santos y sin mancha, y que ellos solo tienen que, como Pablo, creer a Dios que será así como les ha sido dicho, y como Abraham, no dudar de la promesa de Dios por incredulidad, sino fortalecerse en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, también era poderoso para cumplir, y como Sara, juzgar fiel al que lo había prometido, y al colocar esta confianza en su Salvador, recibirán el cumplimiento de las grandísimas y preciosas promesas de Dios, llegando a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, que, teniendo estas promesas y esta fe en Cristo para su cumplimiento, se limpiarán de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto, hermano mío, lo considero como la gloria, la excelencia suprema del Evangelio, la estrella más brillante en todo el firmamento de la verdad revelada, y con el permiso de mi Salvador, espero señalar a mis semejantes esta estrella de esperanza, hasta que la mano que señala sea entregada a los gusanos. Es, para mi alma, una fuente de aguas vivas, un manantial de vida, y espero decir a mis semejantes, oh, todos los sedientos, venid a las aguas, y el que no tiene dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, y no cesar, hasta que los labios a los que se ha concedido el alto privilegio de pronunciar tal invitación, no puedan hablar más. Y ahora, mi querido hermano,
tienes todo mi corazón expuesto sin reserva, y a Dios encomiendo a mí mismo, su verdad y la causa del Salvador, más querida para mí que la vida. Y a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, dominio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Tu siervo en el Evangelio, Charles Fitch.